Yo tenía la duda del tema de, vos comparás, hablaste de la normalidad en un momento. Sí. ¿Qué te cambiaría si la molaridad no sea igual a la normalidad? Bueno, suponete que vos tengas tengas un ácido sulfúrico. Sí. El ácido sulfúrico, la masa equivalente del ácido sulfúrico es la molaridad sobre 2, porque cada mol de ácido produce 2 moles de protón. Bien. Entonces, si en lugar de tener ácido clorhídrico tuvieras ácido sulfúrico y a vos te dan concentración en normalidad y acá pones número de equivalentes de ácido, vas a usar normalidad. Pero cuando pases para el ácido sulfúrico de normalidad a molaridad, vas a tener que poner esto por 2. O sea, la normalidad es 2 veces la molaridad. Okay. ¿Está bien? Está bien, pero ¿cuándo poner la normalidad ahí? ¿Cuándo poner la molaridad? Bueno, Es a cuestión vos, de... no, cuando poner una y otra es, cuando vos tenés equivalentes, Sí. los equivalentes los podés expresar en términos de concentración y de volumen como, espérate que te lo voy a escribir acá un poquito más prolijo. Vos nos avisás. Ya estamos casi todos. Bien. Agustín, ¿no? Sí. Mirá, el número de moles, vos lo podés escribir como el volumen por la molaridad sobre 1000. Y el número de equivalentes lo podés escribir como el volumen por la normalidad sobre 1000. Okay. Entonces, cuando vos tenés número de equivalentes acá, corresponde escribir volumen por normalidad. Ah, pero vos lo relacionás con la molaridad. Como yo digo, para el clorhídrico, para el ácido clorhídrico, la normalidad es igual a la molaridad por 1. Está bien, perfecto. Y para el ácido sulfúrico, la normalidad es igual a la molaridad por 2. Bien. Está bien, no me quedaba Entonces, claro eso del número equivalente, es cómo se expresaba, no me acordaba. ¿ahora se entendió? Sí, ahora se entendió perfecto. Gracias. No es nada. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces les estaba diciendo que si yo parto de alícuotas distintas para el primer punto de equivalencia y para el segundo, y quiero operar con estas dos expresiones, necesariamente debo relacionarlas con el mismo volumen. Esto que digo es personal, cada uno elige lo que quiere. Yo suelo hacer este cálculo dividido el volumen de la alícuota 1. Y este cálculo dividido el volumen de la alícuota 2. Y entonces, cada uno de estos moles los tengo por mililitro de alícuota. Ahí los opero. Esa es una forma. Hay gente que dice, bueno, muy bien, el primero lo que hago es dividirlo por el volumen de la alícuota 1 y multiplicarlo por el volumen de la alícuota 2. Entonces, ese resultado, después directo lo comparo con este, sin dividir por nada. Bien. ¿Se entendió? Silvia, un segundo. Cuando yo uso la segunda forma que dijo Silvia, así que probablemente cuando vean mis ejercicios van a ver que previamente hay una regla de 3 en donde corrijo esa diferencia de alícuotas. Ah, ok. Es exactamente lo mismo, pero digamos, es para que entiendan que cuando yo comparo esto, lo tengo que hacer bajo el mismo volumen de solución. El resto de los chicos que tienen silenciado el micrófono, por lo menos contéstele a Nacho si esto lo entendió porque es muy importante.
Sí, sí, profe, se entendió bien. Bueno, Ahí van poniendo en el chat, van poniendo que sí, Silvia. bueno, correcto. ¿Cuál puede ser otra de las complicaciones de estos problemas? Las diluciones que hay, desde que tomo la muestra hasta que la analizo. Y ahí se terminaron los problemas. No hay más rarezas en cuanto a una titulación. Después me puedo encontrar con otro tipo de cosas, pero en cuanto a la titulación en sí misma no hay más cosas difíciles. Por eso es importante entenderlo desde el inicio. Si yo hubiese empezado este análisis conociendo el volumen de fenoftaleína y conociendo el volumen del verde de bromocresol, y haciendo la relación que me quedara en un supuesto que 2 volúmenes de fenoftaleína es mayor que el volumen del verde de bromocresol, si yo hubiese llegado a esto, directamente digo, bueno, muy bien, mi muestra es hidróxido de carbonato. Si en cambio, y por supuesto los tengo que comparar en la misma alícuota, por eso es tan importante darme cuenta qué números tengo inicialmente. Si en cambio yo hubiera tenido que 2 volúmenes de fenoftaleína es menor que el volumen del verde de bromocresol, en la misma alícuota, hubiera dicho que mi mezcla es carbonato y bicarbonato. Entonces es importantísimo, porque acá supuse ya que tenía hidróxido de carbonato porque estaba usando el ejemplo. Pero yo cuando empiezo un problema, no sé de qué mezcla tengo. Entonces, comparo los volúmenes de los indicadores en la misma alícuota y saco estas conclusiones. A partir de estas conclusiones, puedo saber qué sustancias componen mi muestra. Si hubiera tenido que 2 volúmenes de fenoftaleína es igual al volumen del verde de bromocresol, ¿qué tenía en la muestra? Hidróxido de sodio, mira. No. Hidróxido de sodio me daría... Carbonato de sodio. Ah, igual. Claro, Y el igual. carbonato de sodio. Carbonato de sodio. Solamente. Siempre en la misma alícuota. La que vos dijiste, creo que fue Agustín, Sí, era me hubiese quedado que igual. volumen... El volumen de fenoftaleína es igual al volumen de verde. Muy bien. Y ahí hubiera tenido hidróxido. ¿Se dieron cuenta entonces cómo está enganchado esto con lo que vimos la clase pasada? Necesitábamos hacer el estudio que hicimos la clase pasada para poder entender los problemas de la serie 5, a partir del ejercicio 5 de la serie 5, a partir del ejercicio 11 de la serie 5. ¿Quedó? Bien. Bueno. Dicho todo esto, que era una consulta, vamos con el tema. Hoy íbamos a ver la parte de las curvas. Y algo habíamos dicho la vez pasada sobre, digamos, la parte de las curvas bien analíticamente hablando, ¿no? Voy a buscar el PDF que es sobre eso. Bueno, si miran en el PDF correspondiente, yo no estoy usando toda la tecnología porque tengo montones de cosas puestas en la computadora, ¿de acuerdo? Entonces, como
vamos a trabajar con la del ácido fuerte. Después vamos a trabajar con la titulación de un ácido débil y después vamos a ir a los polifuncionales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar en la valoración de un ácido fuerte. Yo les dije en la clase pasada que nosotros íbamos a encontrarnos con 3 zonas bien determinadas, bien definidas de la curva. Ahí está. Entonces, tengo un ácido fuerte, HA, que lo titulo con una base fuerte, la reacción de neutralización completa, si yo conozco el volumen del ácido, porque pongo un volumen de ácido, conozco la concentración, la molaridad de la base. No le pongo factor porque ustedes saben que ya está corregido. Y leo el volumen de equivalencia, puedo conocer la concentración, perdón, en realidad parto del volumen del ácido, de la molaridad del ácido, conozco la molaridad de la base y lo que tengo que hacer es averiguar el volumen de equivalencia. Entonces, quiero graficar acá para saber en qué volumen de equivalencia estoy. Por lo tanto, lo que voy a decir es que el número de equivalentes de ácido es igual al número de equivalentes de base. O en este caso, número de moles de ácido es igual al número de moles de base. ¿Se entendió? Como yo estoy suponiendo que mi ácido, el HA, es ácido clorhídrico, por un tema de sencillez, estoy hablando de un ácido monoprótico, ¿de acuerdo? Me da lo mismo trabajar con cualquiera de las dos opciones. Entonces digo que el volumen del ácido por la molaridad del ácido es igual al volumen de equivalencia de la base por la molaridad de la base. Y de acá despejo volumen de equivalencia de la base. Por lo tanto, tengo el volumen de equivalencia. Entonces ahora tengo que analizar el antes, el en y el después del punto de equivalencia. Antes del punto de equivalencia solo tengo un ácido HA. Entonces, en el inicio tengo un ácido HA. Si tengo que calcular el pH de un ácido fuerte, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear el balance de masa, voy a plantear un balance de masa, voy a plantear un balance de carga. Miren la diapositiva, que estoy en la diapositiva 3, ¿no?
tengo un balance de masa, un balance de carga, y puedo calcular el pH antes de agregar hidróxido de sodio, como hice en la serie 3, ¿de acuerdo? Pasé a la diapositiva 4. Antes del agregado del ácido, solamente tengo el ácido fuerte, antes del agregado de la base, solamente tengo el ácido fuerte, y voy a llegar a una expresión, que se la simplifico, pero ustedes la tienen, que la concentración de hidronios es igual a la concentración del ácido inicial. Y que por lo tanto, esto viene de un balance de masa y de un balance de carga, ¿no? No es que me los salteé, los hice los desprecios y llego a esto. Y entonces, el pH es igual a menos el logaritmo de CH. Este es el inicio. Profe. Sí. Ahí estás considerando que la concentración del ácido es bastante grande como para poder hacer esa igualdad, o como habíamos hecho en la serie 3, que tienes que fijarte si era por 10 a la menos 6, tenías que hacer la cuadrática, si era muy chica, hacías la raíz cuadrada de KW, o no tenemos que hacer todo eso. Matías, ¿me estás preguntando? Sí. Bueno, correcto, Matías, la pregunta es buenísima. Porque cuando, esto si se van al primer PDF de todos, solamente puedo trabajar en volumetría, como técnica tradicional, cuando yo tengo una cantidad, digamos, considerable de analitos. Entonces, claro, la concentración del ácido va a ser una concentración relativamente alta. Yo no puedo trabajar con cantidades muy pequeñas en titulación, porque los errores van a ser muy grandes, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Entonces, muchas gracias. Está perfecta la pregunta, porque nos permite recordar que necesito concentraciones relativamente altas. Cuando digo relativamente altas, no pienso en 1 molar, pienso también en 10 a la menos 2 molar, y puedo tener hasta 10 a la menos 3 molar, que va a ser que no voy a tener errores, ¿de acuerdo? Pero nunca llego a la menos 6 como para hacer la cuadrática, claro. No. Claro. Busco una técnica instrumental. Listo, gracias. Bueno. Dale. Entonces, tengo mi primer punto. Ahora, agrego hidróxido. ¿Qué pasa cuando agrego hidróxido? Me fui a la diapositiva 5. Esto es antes del punto de equivalencia. Esto es en el 1i y esto es en el 1ii, o sea, con un B de hidróxido distinto a 0. Yo voy a plantear balance de masa y voy a plantear balance de carga. Cuando planteo balance de masa, lo voy a calcular para el A total y lo voy a plantear para el sodio. El A total, como es un ácido fuerte, es A menos, no tengo nada más. El AH no existe acá. Y esto va a ser igual a la concentración del ácido inicial por el volumen de ácido inicial sobre el volumen de ácido inicial más el volumen de hidróxido de sodio. Ya está, ya tengo calculada la concentración del A por dilución. Y acá lo mismo, el sodio va a ser concentración del hidróxido por el volumen del hidróxido sobre volumen de hidróxido más volumen de ácido inicial. Entonces acá también tengo corregida la concentración del hidróxido de sodio por dilución. Planteo el balance de carga. Ácido fuerte, solo, o sea, una parte se neutralizó, pero después tengo un ácido en exceso. Esto también ya lo trabajamos en las mezclas, ¿se acuerdan? Entonces ahora tengo
el pH de un ácido clorhídrico de concentración menor que el inicial. Pero en definitiva sigue siendo un ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, y el tratamiento me va a dar que el pH va a ser igual a menos el logaritmo de C del ácido, le voy a poner diluida. Entonces, quiere decir que en un tramo, yo voy a tener una curva de este tipo, en donde va a aumentar muy lentamente el pH. ¿Hasta acá venimos bien? Bien, ahora, punto 2. En el punto 2, ¿dónde estoy? En el punto de equivalencia. ¿Qué tengo en el punto de equivalencia? Acá, ¿qué voy a tener? Solo el cloruro de sodio tendrías. Correcto. En el punto de equivalencia, para el caso nuestro, tengo cloruro de sodio. pH de cloruro de sodio, ¿qué tipo de sal es? ¿7? Muy bien, 7, es una sal neutra, ¿de acuerdo? Entonces, voy a plantear balance de masa, voy a plantear balance de carga, y voy a ver que en definitiva, hidronio me va a quedar igual H3O más. Me va a quedar igual a oxidrilo. Con KW, a partir de KW, ¿no? Entonces me va a quedar que el pH va a ser igual a 7. Ahí tengo la sal que se me formó. El pH del punto de equivalencia corresponde al pH de la sal formada. Como la sal formada es una sal de los tipos que estudiamos, 1,1, ninguno de los dos iones se hidrolizan y el pH es el pH del agua. 7 a 25 grados. Bien. ¿Qué indicador puedo usar? Cualquier indicador de la lista que tienen, que ya la vieron la clase pasada, que vaya desde este rango de pH a este rango de pH. Cualquier indicador que vire de color en ese ámbito me va a servir. Fíjense que les va a servir en un ámbito ácido el naranja del metilo, el verde del bromocresol, pero también les va a servir la fenolftalina. Porque el salto es sumamente pronunciado. Ustedes tienen en el PDF una curva que está hecha con Excel con valores y van a ver que efectivamente esto es así. ¿Quedó claro? Bien. Tercer punto. Bueno, antes de pasar al tercer punto, es importantísimo que observen que el pH es 7 solo porque la sal que se me formó es una sal donde anión y catión no se hidrolizan. Si yo acá hubiera tenido una sal en donde uno de los dos se hidrolizan, por ejemplo, un fluoruro de sodio, el pH en el punto de equivalencia, ¿hubiera sido 7? No, menor. No, correcto. ¿Hubiera sido? Menor. ¿Menor? Menor. ¿No? Con el ácido Fluoruro. clorhídrico. Fluoruro. Fluoruro. Ah, con ¿Qué el me da fluoruro, fluoruro? claro. Claro. Ácido. Sí, libera oxidrilo. Bien, hubiera sido Oxidrilo. básico. ¿Correcto? Claro. Bueno, escuchen, esto es lo que nos encanta tomar a los profesores de analítica. Es cierto que el pH en el punto de equivalencia de la titulación de un ácido monoprótico con una base, un ácido monoprótico fuerte, con una base fuerte, ¿es siempre 7? Sí. Es cierto que
el pH en el punto de equivalencia de un ácido cualquiera monoprótico con una base fuerte es siempre 7? No. Va a depender en el caso de un ácido cualquiera, va a depender si es fuerte o si es débil. Si es fuerte va a ser 7, si es débil va a ser mayor que 7. ¿Quedó claro? Es pregunta de parcial, es pregunta de final, es pregunta de que nos encanta hacer. Bueno. Sí. Tercero, después del punto de equivalencia. ¿Qué tengo después de que me pasé del punto de equivalencia? El hidróxido de sodio. Eso. Correcto, hidróxido de sodio en exceso. Entonces, voy a plantear balance de masa, voy a plantear balance de carga. Cuando planteo el balance de carga, voy a tener A menos total, voy a tener sodio total, y en el balance de carga voy a tener sodio. Silvia, acá tendría otra dilución, ¿no? Correcto, eso lo vamos a ver, perfecto. A menos. Y acá voy a tener, y la planteo igual que antes, volumen del ácido inicial por concentración del ácido inicial, le puse C, sobre volumen del ácido inicial más volumen del hidróxido de sodio. Y acá voy a Una tener... consulta. En ese caso, la concentración del A-, vos estás considerando ahí que tenés una solución tan concentrada de dióxido de sodio, no puedes desperdiciar el volumen del ácido inicial ahí en el denominador, o... No, la puede sumo. Acá la sumo. La sumás, ok. Sí, porque no es que me pasé un montón, me pasé un par de mililitros. Ok, ¿Bien? ok. Bien. Entonces, acá como solamente tengo exceso de hidróxido, esto va a ser despreciable frente a hidrógeno. Perdón, al revés, perdón. Al revés, ¿no? Ahí está. Sí, esto va a ser despreciable frente a oxidrilos, perdón. Entonces, fíjense qué les queda. Les queda que el pH, porque lo van a calcular a partir de acá, es todo el sodio que hay, menos el ácido, lógico, porque es el exceso de hidróxido de sodio, lo que se neutralizó se lo voy a tener que restar. ¿Quedó? Bien. Entonces, Perfecto. con esto calculo el pH en un punto, por ejemplo, por acá. Silvia, te quedan 8 minutos. Sí, voy a tratar de redondear esto, a ver si podemos redondear esto. Me voy al gráfico. Página 6. ¿Qué variables puedo tener acá cuando hago este tipo de titulación? Que me varíen las concentraciones. ¿Qué pasa si estoy trabajando con un ácido fuerte más diluido? ¿Cómo se va a ver modificada la curva? La curva va a empezar a un pH mayor que el anterior, va a ser un recorrido así, va a coincidir en esta parte, y digamos que después se va a deber a la solución de hidróxido de sodio que estoy utilizando. ¿De acuerdo?
lo importante acá es ver esta parte de la curva, que el inicio es a un pH menor. Yo voy a poner acá. Profe, en la parte de arriba no tendrías más pronunciada la curva del hidróxido de sodio considerando que tenés al ácido más diluido. Si vos mirás los gráficos, no hay, en ese sentido no hay mucha variación, todo va a depender de las concentraciones, no es tanta la... Ok, ¿Está bien? perfecto. La concentración del azul es menor que la concentración del rojo, del negro. ¿De acuerdo? La concentración del ácido inicial, la concentración... O sea, tengo un ácido más fuerte, más diluido. Entonces el pH va a ser mayor, el del inicio. Esta parte va a ser igual. Pero lo que estoy viendo es que el salto, ¿ven que el salto cambió? Que cuanto más diluido, menor va a ser el salto en las inmediaciones del punto de equivalencia. ¿Se entiende? Por eso es que si yo tengo un ácido muy diluido, voy a tener un salto muy chiquitito y voy a cometer un error de trituración importante. ¿Estamos? Bueno. Y eso también me va a restringir. ¿Qué otra cosa? Los saltos más chicos. Si uso fenolftaleína, si uso bromo, depende de lo que uso, indicador. Muy bien, los indicadores que tenga que usar, porque si el salto empieza acá, este ya no me sirve. Esas son de las cosas que también nos gusta preguntar. Bueno, ahora, quiero compararles, o sea, primero vamos a analizar la curva de un ácido débil. En la curva de un ácido débil vamos a encontrarnos con los mismos puntos, salvo en una. Bueno, todas estas condiciones están escritas en el PDF en la página 7. Ahora vamos a la página 8 y tenemos la valoración de un ácido débil con una base fuerte. Una consulta de la anterior. Sí. En la diapositiva 4 dice que el volumen de equivalencia es 50 mililitros. Y después en el gráfico, el salto está en 100. Volumen de equivalencia 50 mililitros y... Después en el gráfico el salto está en 100 mililitros. O yo estoy diciendo mal, o ¿a qué se debe eso? Porque me parece que el gráfico lo hice con un hidróxido de sodio que tiene la misma concentración que el ácido. Claro, mira. Está bien. Los dos 1 molar. Exactamente. Ok. Bueno, y esto me viene bien para lo siguiente. Claro, yo les quise hacer el cálculo usando distintas concentraciones para ver que esto era posible. Pero cuando hice el gráfico, que no lo hice en el mismo momento que hice todos los cálculos, o que se me ocurrió esto, usé la misma concentración. Claro, entonces el mismo volumen. Exacto. Yo no sé si, creo que está en el SCUB. En el SCUB, no sé si alguno lo tiene o pudo acceder al SCUB. El SCUB tiene al final de estos capítulos, hechos en la computadora, en tabla de Excel, paso a paso, cómo se hacen estas curvas. Y yo creo que lo fui sacando de ahí para verificarlo y que ustedes tuvieran la confianza de que les daba lo mismo. Creo, porque esto está hecho hace mucho, creo que venía de ahí este tema. Entonces, bueno, sí, es cierto. No coincide, digamos... Gracias. No, ni nada. Débil, HA con hidróxido de sodio. HA es débil. ¿Qué voy a identificar? Acá, igual que antes, me vuelvo a la diapositiva, ¿cuál les dije? A la diapositiva 8.
Entonces, voy a identificar, igual que antes, antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Antes del punto de equivalencia es la única diferencia con el otro en lo que voy a encontrar. No, la única. Es una de las diferencias. Antes del agregado, si yo hago el balance de masa y el balance de carga, me va a quedar que acá lo que tengo es que HA más agua me da A menos más hidrógeno. Y tengo una K igual a menos por hidrógeno sobre AH. Por supuesto que tengo el equilibrio del agua. Yo no se los escribo porque no tengo espacio. En un parcial siempre tiene que estar el equilibrio del agua, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces planteo balance de masa, balance de carga. Voy a llegar que A menos es igual a hidrógeno. Entonces me va a quedar que K va a ser igual a hidrógenos al cuadrado sobre Ca menos hidrógeno. Profe, no se ve allá arriba. Bien, ahí. ¿Sí?